Hoy está con nosotros Pepe Mújica. Yo creo que no necesita ninguna presentación porque todos le conocen, pero lo más importante es que todos le quieren escuchar. Bienvenido, Pepe, a esto llamado La Pizarra. Bueno, un gusto poder saludarte y a través de ti a una audiencia desparramada por nuestra América, por los distintos rincones, mis queridos compatriotas latinoamericanos. Aquí estamos en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincho Universal en Ecuador y en muchos otros lugares, como bien decías. Y habitualmente, Pepe, siempre empezábamos estas charlas con el propio Alberto Fernández, Zapatero y con otros que hemos tenido la oportunidad de conversar sobre lo que Galeano decía que era lo importante entre lo no tan importante, el fútbol. Pero esta vez queremos hablar por lo más importante de todo, la salud. ¿Cómo te encuentras tú y cómo está la familia, Pepe? Bueno, yo ando bien, con mucha prevención, porque, porque bueno, soy un anciano, tengo 85 años y tuve hace más de 20 años una enfermedad crónica que se llama vasculitis Strauss, que, que me afecta el aparato inmunológico a tal punto que yo no me puedo vacunar. Entonces, te das cuenta que me tengo que cuidar por partido doble, por viejo y por lo otro. Estás bien Pero encerrado. vivo en una chacra con mucho espacio, me gusta la tierra, no la paso tan mal como la gente que está apretada en un apartamento y este paso bien. ¿Cómo era el Pepe Mújica de niño en la escuela? ¿Era estudioso, buen alumno, travieso, rebelde? ¿Cómo era? No, en algunas cosas sí, en otras no. Medio selectivo, en algunas cosas me gustaban y estudiaba y otras no le daba pelota. ¿Y qué estudiabas? Sobre Eh, todo, ¿qué te gustaba? me gustaba, cosas que son contradictorias. Me encantaba historia nacional y me encantaba cuestiones de física y, y, y si se quiere un poco de literatura o lenguaje en aquella época y, y bueno, ahí me movía. Y naciste y te criaste en el barrio, entiendo, Paso de la Arena. Y lo que no entendemos, Pepe, desde la Argentina, desde otros lugares de la región, ¿cómo acabaste siendo hincha de fútbol del Club Atlético Cerro? Porque está cerca, muy cerca. Mi barrio estaba muy salpicado por el interland de lo que significaba el cerro. Y el cerro estaba muy condicionado por la industria frigorífica. Fue una época en que el Uruguay, el grueso de la industria frigorífica, estaba concentrado en el cerro, con una planta del frigorífico Sweep y otra del Armor, de origen inglés, y el viejo frigorífico nacional, que había sido más o menos comprado por el Estado. Todo eso funcionaba en el cerro. Este, y muchos obreros vivían en el cerro y aledaños, el Paso de la Arena, etcétera. Había una vinculación barrial, digamos. ¿Y todavía le sigues viendo, ahora no, pero sigues siendo hincha del fútbol? ¿Estás atento a los partidos o ya no? No, hace unos años tuve una seguidilla que 4 partidos seguidos que fui a ver a Cerro perdió y me dije, yo le estoy haciendo mal al equipo. Ah, y, cor- y corté. Pero y, bueno, y ya no más. Y también practicaste de adolescente ciclismo. ¿Por qué eso? sí, ¿Por qué? eh, porque fue una moda que hubo en el Uruguay, nos gustaba mucho el ciclismo, tuvimos un vicecampeón mundial de persecución, y que ganó algunas carreras en América Latina importantes, se llamaba Tilio François, y creo que eso sacudió a toda mi juventud. Y en aquella época la bicicleta era el transporte común de la gente, sobre todo en el interior del país, y, y funcionaba, eran muchísima gente andaba en bicicleta y muchísimos fueron los ciclistas. Eso fue disminuyendo con el tiempo. Ahora
es una juventud que anda más bien a gasolina, le encantan las motos, etcétera, etcétera. Es- Estamos en otra historia. Estamos en otra historia. ¿Y cuándo empezaste a interesarte de verdad por la política? Entiendo que tenías una familia militante del Partido Nacionalista. ¿Influyó mucho o no tanto fue eso? No, creo que influyeron, sí, pero mis abuelos, la familia de mis abuelos, maternos, que yo iba a pasar todos los veranos, terminaba la escuela y iba a Carmelo en campaña. eh, Eran descendientes directos de italianos, hablaban italiano en la mesa, este, y, y eran, curiosamente, siendo italiano, mi abuelo era nacionalista, era blanco, Ujú. y tenía un hijo mayor, un poco más desarrollado en el campo de las ideas, que era admirador de Perón, que recién surgía y esas cosas en Argentina, en fin. eh, eh, pero yo muy tempranamente milité en una agrupación de origen libertario en el liceo, en cuarto de liceo, y todavía en aquellos tiempos el movimiento anarquista tenía cierta importancia en el Uruguay, y fue el fundador de los primeros sindicatos y todo lo demás. En realidad, muy tempranamente tuve una inclinación de izquierda. Acompañé después, más adelante, allá sobre los 20 años, el Partido Nacional, porque allí había surgido un hombre que va a terminar fundando al Frente, a la larga, pero que dentro del Partido Nacional tenía evidentemente posiciones progresistas, se llamaba Erro, y yo lo acompañé. Mi militancia en el Partido Nacional tiene que ver con eso, más que nada. Una, una versión de izquierda. Hay que ver que los partidos tradicionales en el Uruguay no fueron nunca partidos al estilo europeo, en realidad fueron frentes, siempre, y por eso han durado tanto, tenían siempre algo que se podía llamar una especie de izquierda, un centro y una derecha en el mismo partido, que disputaban entre ellos. Eso que parece contradictorio, sin embargo a la larga les dio una salud que deben ser los más viejos que quedan en América Latina, por lo menos. Es cierto. Tienen la edad del país, prácticamente. Por eso no hay quien conozca la historia nacional no se tiene que asustar, porque dentro de los partidos nacionales surgieron gente muy, muy, muy progresista. Dentro del Partido Colorado también, don José Valle Ordóñez fue un ejemplo, y eso tiene mucho que ver con la génesis política del Uruguay. Ciertamente después, bueno, tuviste un recorrido seguramente más conocido y obviamente mucho tiempo en la cárcel. La pregunta es si crees que la cárcel, Pepe, le vendría bien a algún amigo. Ya no se lo dedico a algún enemigo. ¿Tú crees que tiene algo de positivo la cárcel como para recomendarle algún tiempito a alguien o nada? No, yo no se la recomiendo a nadie. Este, no se la recomiendo a nadie. Lo único que puedo decir con absoluta franqueza, que la pasé muy mal, pero que a la postre, en el correr de los años, no fueron años inútiles, sino tal vez donde aprendí, mirando hacia adentro y caminando hacia adentro de mí mismo, en el medio de la soledad, algunas claves que después empezaron a pautar mi vida. Y entonces le intento transmitir a la gente que la adversidad, si no te destruye, probablemente te enseñe mucho más que la bonanza. Justamente un poco trayéndome al presente en este momento de pandemia, hay mucha gente, creo que en el mundo, en Argentina, seguramente en el Uruguay, en España, en Europa, que se queja, incluso estando en casas confortables, por estar confinado, encerrado 50 días. ¿Qué le dirías a esa gente?
Sí, expresa justamente la modernidad y el avance tecnológico. Nos provoca un conjunto de comodidades que paradojalmente tienden a quedar en nosotros una fragilidad y una debilidad que cualquier hombre antiguo se horrorizaría si pudiera presentarse, ¿verdad? Porque si la especie humana fuera tan débil, no habría llegado acá. Hubiera quedado varias veces por el camino. Seguramente que si la especie llegó en esa larga peripecia, tal vez un par de millones de años, es porque el sapiens tiene un margen de fortaleza dentro de sí mismo que lo hace posible. Pero la blandura, la comodidad, el entrar en una pieza y prender una luz con la mano, el tener todo al alcance de la mano, todo prehecho, todo cómodo, todo esto, todo el otro, al final nos hacen unos soberbios inútiles. Yo creo que mi papá hubiera dicho algo parecido, Pepe, a lo que estás, a lo que estás diciendo. La pandemia ha provocado, ¿no? El COVID, un sismo social, político, comunicacional, Sí, económico. Yo quiero preguntarte por algo que a mí, al menos a mí, me obsesiona y es el tema de que yo creo que estamos en una nueva era de la incertidumbre, donde todo cuesta ser más preciso. ¿Cómo crees si la humanidad está lista para esta nueva etapa de lo incierto? ¿Cómo lo ves? no, la humanidad no estaba lista. La humanidad se tiene que ir haciendo lista en el camino, está sufriendo, evidentemente, y no tiene mucho tiempo para adaptarse. Pero es evidente que todo es incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la economía mañana? Es sentido de todo. Eh, y si se dicen, algunos sueñan con un rebote rápido, otros pronostican una crisis peor que la de 1930, y así sucesivamente. Una serie de bandazos, consecuencias. Absolutamente nadie tiene claro nada. Como tú dijiste, lo único que está claro es la incertidumbre. Y, Y aún del punto de vista médico, sanitario, ha habido contradicciones porque no se sabe, porque se va descubriendo sobre la marcha, y entonces un día nos decían cuidado los fumadores, que esto y que el otro, y un día aparece la información de unos señores médicos en París preocupados si la nicotina combate a esto porque encontraron que la mayor cantidad de gente internada no eran fumadores y se ponen a investigar. Entonces es como para gritar, ¡socorro! no tenemos ni idea de casi nada. Justamente en esa línea de lo que dices, Pepe, de los expertos, también una de las cuestiones que al menos uno se pregunta es si va a venir una nueva etapa de supremacía de los expertos y si esto tiene algún riesgo de sustituir a la política o al menos a la política en mayúsculas. No, yo creo que los expertos no pueden sustituir a la política y la política no debe ignorar la opinión de los expertos. Ojo, ojo. Porque también la política no se puede transformar en pelotazo. Ujú. Hay que tener en cuenta y hay que sopesar. Pero las decisiones al final son políticas porque evidentemente corren variables, algunas de las cuales están ocultas dentro de la incertidumbre y hay que tomar decisiones. Entonces, ese es el papel que tiene la política. Como los humanos somos gregarios y somos por construcción
Por construcción biológica somos animales sociales, gregarios, y no podemos renunciar a eso. Y si somos gregarios, tenemos una enorme interdependencia de la sociedad, pero la sociedad es una composición de muchos individuos y eso genera contradicciones e intereses confrontados, etcétera. Quiere decir que hay conflicto. El papel de la política es terciar, administrar, en alguna medida esas zonas conflictivas para que exista sociedad. De lo contrario, podemos caer en vivir unos contra otros y eso no permite la sociedad, que es el capital común. Por eso creo que al final las decisiones siempre son políticas. El problema, quién las toma, cómo se toman y cómo reflejan el sentido de la mayoría de la gente. Ahí está la cosa. ¿Consideras? Y de gente que muchas veces ni habla. Justamente te quería preguntar también si consideras que en este momento va a haber una exaltación del autoritarismo en la política, de los nacionalismos, como algún rasgo ganador para afrontar la pandemia. Sí, es posible que esas enfermedades surjan. Afirmaciones neonacionalistas, por un lado, sobre todo en el área desarrollada del mundo, es posible que aparezca una especie de neonacionalismo industrialista que levante la bandera, no queremos depender de tanto insumo importado de China, lo podemos hacer acá, etcétera, etcétera, y cuestiones por el estilo. Y brotes chauvinistas, seguramente. Es muy posible que existan, pero porque toda esta pandemia se refleja en un cuadro social donde hay un largo estancamiento de las clases medias, sobre todo de la mayoría de las clases medias, que por su carácter de clase media aspiran a más, y hace rato que están bastante congeladas, porque el grueso de la economía está generando un proceso de altísima concentración en minorías muy minorías, pero muy fuertes, y ya antes de la pandemia, en toda el área industrial del mundo se notaba una resistencia de vastísimos sectores de las clases medias, de inconformismo creciente. Quiere decir que esto del virus no va a eliminar eso en el correr del tiempo, por el contrario, y van a aparecer posturas un poco demagógicas tratando de encauzar esa desconformidad que está ahí en esas clases medias que aspiran a más y están congeladas. Es bastante claro, yo creo que hay una cierta tendencia no a votar a favor, sino a votar en contra, aunque lo que se vote en contra no se tenga muy claro para qué sirve ni lo que es, pero como intentar descartar lo que hay, internarse en algo que se supone que es mejor, pero no se tiene claro. Si no, hay cosas que no tienen explicación. No tiene explicación que la sociedad norteamericana termine con Trump. Tampoco que México se haya hecho de izquierda en un 70% y pico. No pasa de repente, ¿no? No, o que en Brasil se haya hecho masivamente fascistoide. No. Es más bien son reacciones que tienen mucho de humor político y poco de conciencia de desarrollo ciudadano. Me da la impresión. Ese inconformismo está latente porque es un residuo, es un legado cultural de la sociedad consumista un tanto frustrada. Un poco época de lo efímero, ¿no? De idas y vueltas demasiado rápidas, ¿no? Como el switch on de una luz o algo parecido, sí. ¿no? Sí. Y en esa vorágine
de esta cultura funcional a la acumulación que se tiende subliminalmente a confundir a felicidad con comprar cosas nuevas permanentemente. Y el estar debiendo, eso que lo necesita para que exista la acumulación y que es el gran resultado cultural, mucho más fuerte que cualquier ejército, porque determina las reacciones de millones de personas anónimas todos los días, cuando choca contra las barreras de la realidad, avara en concentrar la riqueza y no repartir, produce un brutal inconformismo que está latente, me parece, en nuestras sociedades. Hablabas antes, Pepe, sobre Bolsonaro, un poco así por encima, y ¿qué se te viene a la cabeza cuando le escuchas de la manera que le escuchas para afrontar la actual pandemia, con la cantidad de muertos? Porque hoy en día la comunicación, creo yo, que tiene el límite precisamente de los fallecidos. ¿Qué piensas con Bolsonaro? Pienso, pienso que es increíble lo que puede el fanatismo, ¿no? Esas posiciones cerradas, fanáticas. Hay una diferenciación que no es ni de izquierda ni de derecha, es la actitud más bien de los personajes que han estado al frente de todo esto. Allí donde se respetó la seriedad del peligro que significaba este virus y se procedió con medidas tempranas a políticas de aislamiento, las consecuencias no han sido tan devastadoras. Allí donde se despreció, donde se dijo es una gripecita, donde se le dio tiempo al contagio, las consecuencias están a la vista, son desastrosas. Bueno, en Brasil ha pasado eso y ha pasado por fanatismo y, y por mínimo sentido, ausencia total de sentido autocrítico. Por lo menos en Inglaterra cometieron el mismo error, pero después recapitularon. Sí, reconocieron al menos, Boris Johnson reconoció que se había equivocado y eso al menos se agradece. Me voy a otra figura importante en la región con la que sé que tienes una muy buena relación, hablo de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Creo que lo conoces más en la distancia corta. ¿Qué destacarías del presidente de la Argentina en estos momentos? Que tiene un desafío enorme, no solo por el coronavirus, tiene un durísimo desafío por la encrucijada por la cual pasaba su país. El problema de la deuda es atenazante. Y, y creo que intenta llevar el timón con mucha bonomía hacia adelante. Ha priorizado la batalla contra la enfermedad. Y no puedo tener otra idea que reconocerle y agradecerle. No obra como un fanático, tiene sus convencimientos propios, pero está en una situación muy difícil. Soy amigo, me siento muy ligado a la peripecia del pueblo argentino, que es un pedazo de mi pueblo. Al fin y al cabo nacimos en la misma placenta. Los orientales somos un desgarrón de la argentinidad, hecho por las realidades de la historia. Pero es muy grande la identidad que tenemos y no podemos desear otra cosa que la Argentina pueda remontar, porque la historia además nos demuestra que cuando la Argentina anda bien, nosotros tendemos a andar también bien, naturalmente. Somos parte interesada, directamente y groseramente interesada en la recuperación de la Argentina. Y esperamos que al fin y al cabo este mundo golpeado se logre que tenga entendederas y pueda establecer
una salida negociada en el problema de la deuda que no ahorque a la Argentina, que le dé tiempo a recuperarse, porque quien conoce la historia de la Argentina sabe que tiene fuerzas para recuperarse, que lo ha hecho, y el gran problema es que no vuelva a caer. Pero que va a salir, si el mundo le ayuda un poco. Y la ayudarla a él significa una negociación que ceda y que dé condiciones de pago que estén dentro de los términos posibles. Creo que Fernández es el indicado para la Argentina de poder llevar adelante esa negociación, que me parece que es determinante para el porvenir argentino. Después hay una montaña de problemas, pero ese es un problema que hay que despejarlo. Ojalá, ojalá te escuchen también, incluso no solo en la Argentina, sino afuera, porque yo siempre pienso que la negociación, además de ser justa, es un tema ya de pragmatismo, de eficiencia casi. Sí. Para ir terminando, y ahora sí, te hago una suerte de cierre con preguntas muy cortas y, si es posible, Pepe, con una respuesta a la primera. Te pregunto por un país preferido en América Latina, fuera de Uruguay. Un país preferido, Sí, de estos que tú dices Argentina. que me gusta. Argentina, ah, bueno. No es para quedar bien con el pueblo argentino, ¿no? No, no, Una palabra de estas preferidas que utilices mucho al uruguayo. una palabra preferida, Sí. eh, orientales. Un personaje histórico de los importantes afuera de Uruguay. ¿Quién destacarías? Afuera de Uruguay, eh, probablemente te diría, te diría dos, Bolívar y Lincoln. ¿Cuál es el político o política con el que más te has reído de verdad en América Latina en los últimos años? Ay, 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 En el ay, buen ay. sentido, en el buen sentido. Eh, Tal vez con Lula. Y con una palabra, ¿cómo definirías a Alejo Carpentier? Es una especie de crisol del idioma de América. Lucía Topolansky, La compañera, menos mal que la encontré. el Papa Francisco, Un gran amigo, Donald Trump, un hombre peligrosísimo. la calle Pou, Está haciendo su experiencia y su camino. su perra Manuela, Un recuerdo imborrable. la FIFA, ¿La? FIFA, Federación de Una Fútbol. trampa. Una trampa. Y para terminar, una flor favorita. Cartucho. Ah, esa no la O conocía y cala. la voy a buscar las O dos inmediatamente. ¿Cartucho o cala? cartucho o cala. Ah, bueno, pues hasta aquí llegamos. Mil gracias, Pepe, por atender a la travesura de radio que hacemos en la pizarra. Y gracias por esta charla. Aprendimos mucho como siempre. Gracias, viejo. Un abrazo.